Hola, ¿qué tal? Ahora te encuentras ya en el apartado de misión. Vamos a ver la videoenseñanza del tema 46, características de la casa de oración. En sus marcas, listos, objetivo. Conocer las 7 características de la casa de oración. Mira, es hermoso. Como introducción vamos a recordar y hacerles saber a los jóvenes que el Espíritu Santo constantemente está ideando nuevas estrategias, constantemente está fluyendo con su presencia para la Iglesia Católica, para que pueda haber nuevas estrategias, nuevas maneras, nuevas formas con el mismo contenido de siempre, que es anunciar a Jesús, para que las personas puedan tener una experiencia de salvación. Entonces, una de estas nuevas estrategias, que no es tan nuevas decimos, es la casa de oración. La casa de oración es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en la República Mexicana y fuera de ella en muchos países. La casa de oración es sencillamente, lo podemos definir como un núcleo privado donde personas comunes, laicos, se reúnen a orar y compartir la buena noticia acerca de la salvación de Jesús. Y hay participantes, un determinado número de participantes, y una persona es quien dirige toda la oración, toda la estructura, con un esquema particular que ya es un esquema establecido y ayuda de esta manera a que las personas puedan tener una experiencia concreta, real, con Jesús como su Salvador. Esta persona que dirige la casa de oración se le denomina animador de casa de oración. Ahora vamos a ver las 7 características que tiene que tener una casa de oración y de la cual estas características han pasado ya la prueba del tiempo de tantos años. Y estas características es lo que hace eficaz la casa de oración. Vamos a entonces iniciar. Cuerpo del tema, punto número 1. La casa de oración se desarrolla en una casa privada. ¿Qué quiere decir? Que la casa de oración, en vez de tener como lugar o como locación, ubicación, el templo, la iglesia o el salón parroquial, a diferencia de eso, esa es una casa privada. Cualquier casa es buena candidata para poder desarrollarse la casa de oración. Pero ¿por qué en una casa de oración, en una casa privada, y por qué no en el templo, si estamos tan acostumbrados? La diferencia es que en el templo asisten personas que ya están de acuerdo con Dios, están de acuerdo con la religión, están de acuerdo con este tema. Pero la casa de oración va muy enfocada para dar una experiencia de salvación a personas que no conocen, es más, no están de acuerdo con la iglesia, no están de acuerdo con la fe cristiana, no están de acuerdo con la religión, no les llama la atención, no están interesados. O bien, personas que sienten que ir a la iglesia no es algo para personas dignas. Entonces, por diferentes tipos de estilos de vida, vidas pasadas, malos hábitos o diferentes cosas o estereotipos, personas se sienten rechazadas por la iglesia. No que la iglesia los está rechazando, pero ellos se sienten o sienten que no son dignos para entrar en el templo. Yo tengo muchos amigos de la prepa que siempre vacilaban con esta frase: oh no, si yo voy a la iglesia se va a quemar, dando a entender que ellos tienen vibras negativas. Entonces, para ese tipo de personas es quien va enfocada a la casa de oración. ¿Por qué? Porque es una invitación informal donde tú le dices a un amigo: ven, te invito, ven a mi casa, vamos a pasar un tiempo juntos, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a experimentar algo diferente, algo nuevo. Cuando llega, le invitas a orar en una manera diferente, una manera en que el contexto es el mismo, presentando a Jesús como Señor y Salvador y dándole oportunidad de poder tener una experiencia de salvación. Entonces se vuelve una atmósfera de confianza. Esta es una estrategia que ha funcionado mucho y muchas personas han regresado a la fe católica, han regresado a la iglesia. Uno de ellos soy yo. Cuando yo te lo he compartido en muchos videos, que nací en una familia católica y me inculcaron y me llevaban a la misa siempre. Tuve mis sacramentos a tiempo y siempre tenía todo, decimos, en regla. Cuando entré a la secundaria, después de un tiempo, yo no quise saber nada más, se me hizo aburrido, no me interesaba. A través de una casa de oración fue que
Jesús volvió a capturar mi atención y poco después, 1 año y medio después, regresé a casa, regresé a la iglesia, regresé a asistir y ahora estoy siendo como parte activo. Entonces, esto es maravilloso, es una gran estrategia. Segunda característica es que es una casa de oración. El objetivo principal es orar. El objetivo principal no es un estudio bíblico, no es conocer más la palabra de Dios a profundidad, teología, doctrina, no es catequizar a los participantes, no es reunirse y ver qué se va a hacer, no. Es una reunión de oración donde se agradece, donde se alaba, se aprende a alabar a Dios, donde se invoca la presencia del Espíritu Santo, donde juntos con oración de intercesión piden por las necesidades de los unos con los otros y donde ponen al centro a Jesús como la esperanza y la solución para cada circunstancia. Tercera característica de la casa de oración. A diferencia de muchos grupos, la casa de oración tiene una característica con la cual nosotros podemos poner un ejemplo que es red de pesca. ¿Por qué? Hay una diferencia entre un pescador y una telaraña y una araña, ¿verdad? Ambos tienen una red, pero la diferencia es que la araña, cuando teje la telaraña, se echa a sentar y espera a que el bichito caiga, quede atrapado, y ya que queda atrapado, entonces la araña se acerca a comer. La diferencia del pescador, que también tiene una red, es que el pescador no se queda a la orilla del mar con su red esperando que los peces entren a la red. La diferencia es que el pescador se esfuerza, el pescador se sube a su barca, echa la red y va mar adentro. Y cuando va mar adentro, avienta la red. No espera que los peces entren a la red, sino él avienta la red. ¿Qué quiere decir? La estrategia de la casa de oración en la tercera característica de pesca es que el animador tiene esta misma función de aventar la red. ¿Y qué es aventar la red? Invitar. El animador invita para acá, no se cansa, no espera que la gente venga en automático, sino que él va con una actitud activa, con una mentalidad de ir y atrapar personas para Jesús. Cuarto punto, cuarta característica es de pequeñas dimensiones. Y no nos referimos con la casa física. Puede ser una casa como una mansión, puede ser una casa grandísima, lujosa, económica, humilde, Infonavit, residencial, no importa. Cuando nos referimos a de pequeña dimensión, nos referimos al número de integrantes, número de participantes. En la casa de oración, la estrategia es que el número ideal es entre 10 a 15 máximo participantes. ¿Por qué? Porque cuando son menos participantes se logra crear una atmósfera de confianza, se logra crear una atmósfera de naturalidad, de familiaridad, en donde no tienes vergüenza. Porque cuando llegas a un grupo de 80 personas, pasas así como desapercibido, como que queriendo que no te vean, porque te da vergüenza estar rodeado de tantas gentes. También, ¿por qué es de pequeñas dimensiones en número de participantes? Porque si es de 80 a 100 personas, entonces la oración se haría muy larga y sería muy pesada. Mucha gente se quedaría sin participar. Entonces, cuando es de 10, 12 personas, las personas pueden externar libremente su oración de agradecimiento a Dios, su oración de alabanza, sus peticiones, y no será tan larga, no será tan pesado. El ser humano siempre busca tener un sentido de pertenencia. Entonces, una casa de oración con pequeñas dimensiones da seguridad y confianza, promueve la libertad para expresarte y te hace tener un sentimiento de pertenencia. Y esto es muy bueno. Esto es lo que hoy en día se necesita en la iglesia. Siguiente característica. La casa de oración, su funcionamiento es a través de la relación de oikos. Oikos es una palabra griega que significa casa, pero no casa como la estructura, como casa física, sino más bien se refiere a las relaciones que te construyen a ti como persona. Por eso significa casa, pero no física, sino lo que te construye a ti. Entonces, ¿qué quiere decir? La casa de oración, la característica es que el animador y después los participantes empiezan a invitar a sus oikos. ¿Oikos quiénes son? Las personas que te rodean. Entonces es maravilloso porque la casa de oración no tiene como objetivo tanto el invitar personas que ya van a un movimiento, a un grupo.
no es el objetivo. ¿Por qué? Porque esas personas de una u otra manera ya saben orar, ya tienen experiencia de Jesús, ya le aman, ya le buscan, ya saben cómo es. La idea es ir e invitar a aquel compañero del trabajo, a aquel compañero de la escuela, al compañero del equipo de fútbol, a la compañera de ballet, aquellas personas que en su rutina diaria no tienen presente a Jesús. Entonces, ese es el oikos. Las personas, las relaciones personales con las que todos los días te rodean. Entonces, esa es una estrategia maravillosa. Siguiente característica, vive para multiplicarse. La casa de oración es un núcleo vivo y entonces la casa de oración después, una de las características que es que como está vivo, todo lo que está vivo siempre tiende a multiplicarse. Entonces, la casa de oración cuando está sana, se multiplica, se reproduce. Es decir, después de un tiempo, uno de los participantes de la casa de oración empieza a tener este llamado, a sentir este llamado de también en su casa abrir las puertas a Jesús para que personas vengan a su casa y puedan conocer más de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Entonces, de esta manera, el animador prepara, capacita al futuro líder de casa de oración y entonces así en la ciudad o en el vecindario donde había una casa de oración van a haber 2 casas de oración y después otra casa de oración. Y esa es una estrategia para poder empezar a poblar más y más y abrir más lugares en donde puedan conocerse y hablarse de Jesús. Qué hermoso sería que por cada cantina, cada barrio, cada discoteca que hubiera 2, 3 casas de oración también. Y última característica, la casa de oración existe para evangelizar. La casa de oración es una respuesta concreta a 2 cosas. 1, al mandamiento de Jesús, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva en todas las criaturas. Marcos 16:15. Esa es la primera respuesta a nuestro amado Jesús. La segunda respuesta concreta es al llamado que hace la Iglesia Católica en uno de los documentos que se llama Aparecida, donde dan la exhortación apostólica de Evangelii Nuntiandi, que dice la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia no existe para hacer la kermés, hacer la tómbola. Son cosas que ayudan a la Iglesia, pero la misión de la Iglesia es para evangelizar. Evangelizar, es decir, llevar el evangelio, la buena noticia de que Jesús ha muerto por nuestros pecados, que Jesús está vivo y es la esperanza real para el mundo entero y que quiere darnos una nueva vida. Entonces, ese es el motivo, esa es la idea, eso es la razón de existir de la casa de oración, ser un núcleo de laicos que en su vecindario, en su barrio, ahí abren la puerta de su casa para ser una luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué es importante la casa de oración? Porque en una casa es en donde comienzan los problemas. En una familia es en donde siempre viene atacado. Por eso, para destruir la sociedad, el enemigo va siempre a destruir las familias, va siempre a destruir los hogares. Por eso la casa de oración es una respuesta al ataque que hoy palpablemente se puede estar viendo a la sociedad. Y bien, vamos a pasar al corazón. Entonces se exhorta y se espiritualiza y se motiva para que los jóvenes puedan responder el llamado a ser parte de una casa de oración, a iniciar una casa de oración ahí en sus casas. Entonces, más adelante habrán instrucciones más concretas y eso también tiene que ver con el párroco, tienes que hablarlo con tu grupo, con tu líder de grupo, pero esa es la idea, que tú puedas abrir una casa de oración y más adelante en los demás temas veremos cómo podrás capacitarte. Entonces, ahora la exhortación es tomar la decisión y dejar que Dios vaya guiando en el momento adecuado. ¿Qué necesitamos? Preparar una mesa sencilla a tu creatividad, pero lo importante es que esté la imagen de Jesús, esté la Biblia abierta en Isaías capítulo 61:7, donde dice: mi casa será llamada casa de oración. Un ejemplo aquí yo tengo esta mesita que acabo de preparar, puse unas flores, una vela, el cuadro de Jesús y la Biblia. Entonces después se invita a los jóvenes a que puedan pasar dependiendo de cuántos jóvenes tengas. Si tienes muchos jóvenes puedes hacerlos pasar de 4 en 4, 5 en 5.
Si no tienes tantos jóvenes, yo te recomiendo, porque eso es más hermoso, que puedan pasar uno por uno. Pasan, toman la Biblia, miran el cuadro de Jesús y delante de él le dicen: Señor, hoy acepto el llamado de abrir una casa de oración. Y después se les entrega una tarjeta donde dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo encuentras en Isaías 61, versículo 7. Y con esto terminamos el tema de las características de la casa de oración. Nos vemos en la siguiente. Que Dios te bendiga.